Hace 3 años pensaba que conocía todos los secretos de la Sierra Madre Oriental. Como veterinario especializado en fauna silvestre, había pasado más de una década recorriendo estos bosques de pinos y encinos en el estado de Nuevo León, documentando especies y tratando animales heridos. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir en aquella tarde de octubre. El aire fresco de la montaña llevaba el aroma de la tierra húmeda y las hojas caídas. Había llovido la noche anterior y el suelo del bosque crujía suavemente bajo mis botas de montaña. Llevaba mi mochila cargada con medicamentos y equipo veterinario, siguiendo las huellas de un venado que, según los reportes de los guardabosques, había sido visto arrastrando una pata trasera. «Doctor Hernández», había dicho Mario, el guardabosques más experimentado del área, esa mañana en la caseta de vigilancia. «Algo extraño está pasando en la zona norte. Los animales se comportan diferente, más organizados». En ese momento pensé que eran imaginaciones suyas. Mario tenía más de 50 años trabajando en estos bosques, y a veces la soledad de la montaña juega trucos en la mente. Pero ahora, mientras seguía el rastro del venado herido, comenzaba a notar algo peculiar. Los pájaros no cantaban como de costumbre. Un silencio extraño se extendía entre los árboles, roto solo por el sonido de mis pasos y el viento susurrando entre las ramas. Era como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Después de 2 horas de caminata, llegué a un claro donde el rastro del venado desaparecía abruptamente. Me detuve, confundido. Las huellas simplemente se desvanecían, como si el animal hubiera sido levantado del suelo. Mientras examinaba el área, buscando alguna pista, escuché un sonido que me heló la sangre. Era un gruñido bajo, profundo, que parecía surgir desde las profundidades de la tierra. Lentamente levanté la mirada y los vi. Una manada de lobos mexicanos me rodeaba en semicírculo. Eran magníficos, con sus pelajes grises y ojos amarillos brillando en la luz filtrada del bosque. Pero lo que me dejó sin aliento no fue su presencia, sino su comportamiento. No mostraban agresividad. Simplemente me observaban, como si estuvieran esperando. El líder de la manada, un macho imponente con una cicatriz que atravesaba su hocico, se acercó lentamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que podía escucharlo. Pero en lugar de atacar, el lobo se detuvo a apenas 2 metros de distancia y emitió un aullido suave, casi melancólico. Fue entonces cuando la vi. Entre los árboles, moviéndose con una gracia que desafiaba toda lógica, emergió una figura que al principio pensé era una alucinación. Una niña, de no más de 7 u 8 años, con el cabello negro enmarañado que le caía hasta la cintura y la piel bronceada por el sol. Vestía harapos que alguna vez pudieron haber sido ropa, y sus pies descalzos no hacían ruido alguno sobre las hojas secas. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Tenían la misma intensidad dorada que los de los lobos, y me miraba con una mezcla de curiosidad y cautela que era completamente salvaje y al mismo tiempo profundamente humana. La niña se acercó al lobo líder y puso su pequeña mano sobre su cabeza. El animal, que fácilmente podría haberla lastimado, se acurrucó contra ella como un cachorro doméstico. Toda la manada pareció relajarse instantáneamente. «Dios mío», murmuré, sin poder creer lo que estaba viendo. Al escuchar mi voz, la niña giró hacia mí. Por un momento nuestros ojos se encontraron y sentí como si pudiera ver directamente en su alma. Había dolor allí, una soledad tan profunda que me partió el corazón, pero también una fuerza y una conexión con la naturaleza que jamás había presenciado. Lentamente, muy lentamente, me puse en cuclillas para parecer menos amenazante. La niña ladeó la cabeza,
observándome con la misma curiosidad con que un animal estudia algo nuevo en su territorio. «Hola», dije suavemente en español, y luego repetí en inglés. «Hello». Ella no respondió, pero tampoco se alejó. Los lobos parecían estar esperando su señal, sus ojos moviéndose entre ella y yo. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas, permanecimos en esta especie de impas. Yo, arrodillado en el suelo del bosque, una niña salvaje y una manada de lobos mexicanos, una de las especies más protegidas del país, observándonos mutuamente en silencio. Finalmente, la niña dio un paso hacia adelante, luego otro. Los lobos no se movieron, pero pude sentir su tensión. Estaban listos para atacar si yo hacía algún movimiento brusco. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, la niña extendió lentamente su mano hacia mí. Era pequeña, sucia, con las uñas largas y rastros de tierra bajo ellas. Pero también era la mano de un ser humano, de una niña que, de alguna manera, había sobrevivido en la naturaleza más hostil. Sin pensarlo realmente, extendí mi propia mano. El momento en que nuestros dedos se tocaron fue como una descarga eléctrica. La niña retiró su mano rápidamente, pero no con miedo, con reconocimiento. Entonces hizo algo que jamás olvidaré. Se acercó más y con una confianza que me dejó sin aliento, se abrazó a mí. Era pequeña, frágil y temblaba ligeramente, pero en ese abrazo había una necesidad desesperada de contacto humano, de calidez, de algo que había estado perdido durante mucho tiempo. Los lobos nos observaron durante todo el intercambio y gradualmente, uno por uno, se acercaron. Pronto me encontré rodeado no por depredadores, sino por una familia que había aceptado a esta niña como una de los suyos. Permanecimos así durante largos minutos, la niña en mis brazos, los lobos formando un círculo protector a nuestro alrededor. El silencio del bosque se había roto, reemplazado por los suaves jadeos de los animales y el latido de mi corazón. Cuando finalmente la niña se separó de mí, me miró directamente a los ojos y, para mi asombro, susurró una palabra en español: «Papá». La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago, no solo porque había hablado, sino por la carga emocional que contenía esa simple palabra. Esta niña, que había crecido entre lobos, que había aprendido a sobrevivir en la naturaleza más salvaje, recordaba algo de su humanidad, y por alguna razón me había elegido a mí. «No, pequeña», le dije suavemente, «no soy tu papá, pero te voy a ayudar». Los lobos comenzaron a moverse inquietos, como si sintieran que el encuentro llegaba a su fin. La niña se apartó de mí, pero no del todo. Siguió observándome con esos ojos dorados que parecían contener siglos de sabiduría. El líder de la manada se acercó a ella y emitió un aullido bajo. La niña le respondió con sonidos que no eran completamente humanos ni completamente animales, pero que claramente formaban un tipo de comunicación. Después de lo que pareció ser una conversación silenciosa, la niña se giró hacia mí una última vez. Extendió su mano y tocó mi mejilla con una gentileza que me hizo lagrimear. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, se alejó hacia la espesura del bosque. Los lobos la siguieron, pero el líder se quedó un momento más. Me miró directamente a los ojos y juro que vi algo parecido a la gratitud en su mirada. Luego, con un último aullido que resonó por todo el bosque, desapareció entre los árboles. Me quedé solo en el claro, con el eco de ese encuentro resonando en mi mente. Mis manos temblaban mientras revisaba mi equipo, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Una niña salvaje, una manada de lobos mexicanos y una conexión que desafiaba todo lo que creía saber sobre la naturaleza y la humanidad. Mientras regresaba al sendero, sabía que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un veterinario tratando de salvar animales heridos. Me había convertido en el único testigo de algo extraordinario,
algo que el mundo científico consideraría imposible. Pero también sabía que no podía simplemente dar la espalda y pretender que no había pasado nada. Esa niña necesitaba ayuda. Y los lobos me habían confiado algo precioso, su secreto, su familia. Esa noche, en mi cabaña en el pueblo de Santiago, escribí todo lo que había experimentado, cada detalle, cada sonido, cada mirada, porque sabía que nadie me creería si no tenía cada momento documentado. Y mientras escribía, una pregunta me atormentaba. ¿Cómo había llegado esa niña al bosque? ¿Dónde estaba su familia? ¿Y por qué los lobos la habían adoptado como una de los suyos? Las respuestas a esas preguntas cambiarían no solo mi comprensión del mundo natural, sino también mi propósito en la vida. Pero eso era algo que descubriría en los días venideros, cuando el destino me llevara de vuelta a ese bosque encantado, a esa niña extraordinaria y a una verdad que sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre la supervivencia, la familia y el amor. Al cerrar mi diario esa noche, tomé una decisión. Regresaría. Tenía que hacerlo. Porque en algún lugar de esa montaña, una niña salvaje había encontrado una familia en la manada más leal del mundo, y yo había sido elegido para ser testigo de su historia. No sabía entonces que ese primer encuentro era solo el comienzo de una aventura que pondría a prueba todo lo que creía sobre la naturaleza humana, la supervivencia y el significado de la familia. Pero estaba dispuesto a descubrirlo, porque esos ojos dorados y ese abrazo desesperado habían despertado algo en mí que no sabía que existía, la necesidad de proteger, de entender y de asegurarme de que esta niña extraordinaria tuviera la oportunidad de elegir su propio destino, ya fuera en el mundo salvaje que había adoptado como hogar o en el mundo humano del que había sido arrancada de alguna manera. La historia había comenzado, y yo era ahora parte de ella, para bien o para mal. Los siguientes 3 días fueron una tortura. No podía concentrarme en mi trabajo rutinario, no podía dormir, no podía pensar en nada más que en esa niña y su manada de lobos. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos dorados mirándome, escuchaba esa palabra susurrada, papá. Sabía que tenía que regresar, pero también sabía que necesitaba estar preparado. No podía simplemente aparecer en el bosque esperando encontrarla de nuevo. Necesitaba un plan, y más importante, necesitaba información. El martes por la mañana conduje hasta la oficina de Mario, en la Reserva Natural. Lo encontré revisando reportes de avistamientos de fauna, con una taza de café humeante en las manos y el ceño fruncido. «Doctor Hernández», me saludó cuando entré. «¿Encontró a ese venado herido?» «Mario», dije, cerrando la puerta detrás de mí. «Necesito que me cuente todo lo que sabe sobre la zona norte, todo lo que no me dijo la semana pasada». El hombre mayor me estudió con sus ojos curtidos por décadas de trabajo al aire libre. Después de un momento suspiró y dejó su taza sobre el escritorio. «Siéntese, doctor. Esto va a tomar tiempo». Durante la siguiente hora, Mario me contó historias que había mantenido en secreto durante años. Avistamientos extraños, comportamientos animales inexplicables y rumores que circulaban entre las comunidades indígenas locales. «Hace unos 5 años», me dijo, «los huicholes empezaron a hablar de un espíritu en la montaña. Decían que los animales se comportaban diferente, que había una presencia que los unía. Yo pensé que eran supersticiones. Pero los números no mienten, doctor. Los ataques de animales salvajes a las comunidades cercanas se redujeron a 0. Los lobos dejaron de cazar ganado. Los osos no se acercaban a los campamentos. Era como si algo estuviera mediando». Mario se levantó y caminó hacia una ventana que daba a la montaña. Hace 3 años, una familia de la comunidad de San Rafael reportó la desaparición de una niña, Lucía Ramírez,
de 5 años. Hubo una búsqueda masiva, pero nunca la encontraron. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó con la familia? Los padres no pudieron soportarlo. Se mudaron a Monterrey, pero el abuelo de la niña, don Carlos, se quedó. Él sigue viniendo aquí cada semana, preguntando si hemos visto algo. Necesito hablar con él. Doctor. Mario se giró hacia mí. Hay algo más que debe saber. La niña desapareció durante una tormenta terrible. Su familia había salido a buscar cabras perdidas, y cuando regresaron, ella había desaparecido. Pero encontraron algo extraño. ¿Qué? Huellas de lobo alrededor de la casa, pero no de ataque, como si hubieran estado esperando. Esa tarde, conduje hasta San Rafael, una pequeña comunidad indígena anidada en las laderas de la montaña. Las casas eran modestas, construidas con adobe y techos de tejas rojas que brillaban bajo el sol de la tarde. Los niños jugaban en las calles de tierra mientras las mujeres lavaban ropa en un arroyo cercano. Don Carlos vivía en una casa al final del pueblo, rodeada de un jardín lleno de plantas medicinales y flores silvestres. Era un hombre de 70 años, con el rostro marcado por el sol y el dolor, pero sus ojos negros brillaban con una determinación férrea. «Usted es el veterinario», me dijo cuando me acerqué a su puerta. No fue una pregunta. «Sí, señor. Mario me dijo que podría hablar conmigo sobre su nieta». Don Carlos me invitó a pasar a su casa, que olía a copal y hierbas secas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares y en un altar improvisado vi la foto de una niña pequeña con ojos grandes y una sonrisa tímida. «Lucía», dijo siguiendo mi mirada. «Tenía 5 años cuando desapareció. Era especial, doctor. Desde bebé, los animales la seguían. Los pájaros se posaban en sus hombros, los perros callejeros la protegían. Su madre decía que tenía un don. ¿Qué pasó la noche que desapareció?» Don Carlos me sirvió un té de hierbas antes de responder. Había una tormenta terrible, los rayos caían como lluvia y el viento rugía como un demonio. Salimos a buscar las cabras que se habían escapado. Cuando regresamos, Lucía no estaba. ¿Cuánto tiempo estuvieron fuera? 2 horas, tal vez 3. Buscamos por todas partes, llamamos a la policía, organizamos grupos de búsqueda, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Mario mencionó huellas de lobo. Los ojos de don Carlos se iluminaron. Sí, alrededor de la casa. Pero no eran huellas de cacería. Eran diferentes, como si hubieran estado esperando. Y había algo más. ¿Qué? La puerta de Lucía estaba abierta desde adentro. Ella salió por su propia voluntad. Pasé el resto de la tarde con don Carlos, escuchando historias sobre Lucía. Era una niña extraordinaria, que parecía entender a los animales de una manera que su familia no podía explicar. Su desaparición había destrozado a sus padres, pero don Carlos nunca había perdido la esperanza. «Sé que está viva», me dijo mientras el sol se ponía detrás de la montaña. «Puedo sentirlo. Está en algún lugar de esa montaña. Y está bien. Los espíritus de la montaña la protegen». «¿Por qué está tan seguro?» «Porque los animales me lo dicen. Desde que desapareció, vienen a mi casa. Venados, conejos, incluso un oso una vez. No vienen por comida, vienen a reportar, como si quisieran que supiera que ella está bien». Esa noche, en mi cabaña, comparé las fotos de Lucía con mis recuerdos de la niña del bosque. La edad coincidía, el color de cabello era similar, pero la niña que había encontrado estaba más delgada, más salvaje. 3 años en la naturaleza habrían cambiado a cualquier niño. Pero había algo más. En las fotos, Lucía tenía una marca de nacimiento en forma de media luna en el brazo derecho. Traté de recordar si había visto algo similar en la niña del bosque, pero había estado tan impactado por el encuentro que no había prestado atención a esos detalles. Al día siguiente, regresé al bosque. Esta vez llevé más suministros, agua, comida, una cámara y algo que esperaba fuera útil.
un pequeño peluche de lobo que había comprado en el pueblo. Seguí la misma ruta que había tomado días antes, pero esta vez con un propósito diferente. No buscaba a un venado herido. Buscaba a una niña que podría ser Lucia Ramírez y a la familia de lobos que la había adoptado. El bosque estaba más silencioso que antes, si eso era posible. No había viento, no había sonido de insectos, solo el eco de mis pasos sobre las hojas secas. Pero sabía que estaba siendo observado. Podía sentir ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Llegué al claro donde había ocurrido el primer encuentro, pero estaba vacío. Me senté en una roca y esperé. Saqué el peluche de lobo y lo dejé en el suelo frente a mí. Luego me recosté contra un árbol y cerré los ojos. Pasaron horas. El sol se movió por el cielo. Las sombras cambiaron de dirección y yo seguí esperando. Justo cuando empezaba a pensar que no vendría, escuché el sonido familiar de pasos silenciosos sobre las hojas. Abrí los ojos lentamente. Ella estaba allí, a unos 10 metros de distancia, observándome con esos ojos dorados que habían ocupado mis pensamientos durante días. Pero esta vez no estaba sola. 3 lobos jóvenes la acompañaban, probablemente cachorros del año anterior que ahora tenían el tamaño de perros grandes. «Hola, Lucía», dije suavemente. Al escuchar el nombre, la niña se sobresaltó. Sus ojos se abrieron más, y por un momento vi algo que podría haber sido reconocimiento, pero luego negó con la cabeza violentamente y emitió un sonido que era mitad gruñido, mitad lamento. «Está bien», dije, levantando las manos para mostrar que no era una amenaza. «No tienes que recordar si no quieres». Me moví lentamente para agarrar el peluche de lobo y se lo extendí hacia ella. «Traje esto para ti». La niña se acercó cautelosamente, con los 3 lobos jóvenes flanqueándola. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, tomó el peluche y lo examinó con curiosidad. Lo olió, lo tocó y luego lo abrazó contra su pecho. Por primera vez, sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero completamente humana. «Te extrañan», le dije. «Tu abuelo, don Carlos, piensa en ti todos los días. Te ama mucho». La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de dolor tan profunda que me partió el corazón. La niña se llevó las manos a la cabeza y comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás, emitiendo un sonido de angustia que hizo que los lobos se acercaran a ella de inmediato. «Está bien», dije rápidamente, «no tienes que recordar. Solo quiero que sepas que eres amada». Los lobos se calmaron, pero permanecieron cerca de ella. Uno de ellos, un macho gris con ojos amarillos, se colocó entre ella y yo, claramente protector. Durante la siguiente hora, establecimos una rutina extraña. Yo me quedaba quieto. Ella se acercaba gradualmente, tocaba mi mano o mi cara, y luego se alejaba. Los lobos observaban cada interacción, listos para intervenir si percibían algún peligro. Fue durante una de estas interacciones cuando vi la marca de nacimiento. Estaba allí, en su brazo derecho con la forma de una media luna. Lucía Ramírez. La niña perdida se había convertido en la niña salvaje. «¿Puedes decir tu nombre?», le pregunté suavemente. Ella me miró durante un largo momento. Luego señaló hacia los lobos y emitió un sonido que era parte aullido, parte palabra. «¿Ese es tu nombre ahora?». Asintió. Luego se acercó más a mí. Esta vez, en lugar de tocarme, me abrazó como había hecho en nuestro primer encuentro. Pero este abrazo fue diferente, más largo, más desesperado. «Sé que estás confundida», le susurré. «Sé que tienes 2 familias ahora, pero quiero que sepas que estarás bien, sin importar lo que elijas». Permanecimos abrazados hasta que el sol comenzó a ponerse. Entonces, como si fuera una señal, los lobos comenzaron a moverse inquietos. Era hora de que regresaran a su territorio. Antes de irse, Lucía me miró una última vez. Esta vez, en lugar de susurrar «papá», dijo algo diferente: «amigo».
Esa simple palabra me llenó de una calidez que no había sentido en años. No era su padre, pero era algo más. Era la conexión entre dos mundos, el puente entre su vida salvaje y su herencia humana. Mientras la veía alejarse con su familia adoptiva, supe que había encontrado mi propósito. No era solo documentar este encuentro extraordinario. Era proteger a esta niña, asegurarme de que tuviera la oportunidad de elegir su propio destino cuando fuera lo suficientemente mayor para entender lo que significaba. Pero también sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaría ayuda, y esa ayuda tendría que venir de personas que entendieran que algunas historias son más importantes que las reglas, que algunas familias se forman de maneras que la sociedad no puede comprender. Esa noche, escribí una carta a don Carlos. No le conté todo, pero le dije que había razones para tener esperanza, que su nieta estaba viva, que estaba protegida y que algún día podría haber una oportunidad para la reunión. No sabía entonces que esa oportunidad vendría mucho más pronto de lo que esperaba, y que cuando llegara pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre la lealtad, la familia y el significado del amor incondicional. La historia de Lucía y su manada de lobos apenas había comenzado, y yo estaba destinado a ser mucho más que un observador. Estaba destinado a ser el guardián de un secreto que cambiaría la vida de todos los involucrados, para siempre. 2 semanas después de mi segundo encuentro con Lucía, todo cambió. Recibí una llamada que me despertó a las 5 de la mañana. Era Mario, y sonaba desesperado. «Doctor, necesito que venga inmediatamente. Hay una situación en el bosque. Los de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente están aquí y traen una orden de captura». Mi sangre se heló. ¿Captura de qué? Una manada de lobos mexicanos. Alguien reportó avistamientos fuera de su territorio natural. Dicen que representan un peligro para las comunidades cercanas. ¿Cuándo llegan? Ya están aquí. Salen en 1 hora. Conduje como un loco hacia la reserva, mi mente corriendo con posibles planes. Si capturaban a los lobos, ¿qué pasaría con Lucía? ¿La encontrarían? ¿Qué harían con una niña que había crecido salvaje durante 3 años? Cuando llegué a la caseta de Mario, encontré un campamento lleno de actividad. Había 3 camiones oficiales, una docena de hombres uniformados y suficiente equipo de captura para una operación militar. El líder del operativo era un hombre llamado Comandante Vega, un tipo fornido con bigote gris y la actitud de alguien que había visto todo en su carrera. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Doctor Hernández, ¿verdad? Mario me dice que usted conoce bien esta zona». «Sí, he trabajado aquí durante años». «Perfecto. Necesitamos un guía local. Tenemos reportes de una manada de lobos comportándose de manera agresiva. Necesitamos relocalizarlos antes de que lastimen a alguien». «¿Agresiva cómo?», pregunté, tratando de sonar casual. «Acercándose a las comunidades, siguiendo a los excursionistas, comportamiento territorial anormal. Lo usual cuando los animales salvajes pierden su miedo natural a los humanos». Sabía que estaba mintiendo. Los lobos de Lucía nunca habían mostrado agresión hacia los humanos, pero también sabía que discutir no serviría de nada. En su lugar, me ofrecí como voluntario para guiarlos, esperando poder proteger de alguna manera a la familia que había llegado a amar. «Excelente», dijo Vega. Salimos en 15 minutos. Mientras los hombres preparaban su equipo, me acerqué a Mario. «¿Quién reportó los avistamientos?» «No lo sé, doctor. La orden vino desde arriba, pero hay algo más que debe saber». «¿Qué?» «Ayer vino un hombre al pueblo. Extranjero, bien vestido. Hizo muchas preguntas sobre la niña desaparecida, Lucía Ramírez». Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Sobre su familia? ¿Sobre la búsqueda? ¿Sobre si había reportes de avistamientos recientes? Don Carlos me dijo que le pareció extraño. ¿Extraño cómo? Sabía demasiado.
Detalles que no habían sido publicados en los periódicos. Antes de que pudiera responder, Vega gritó que era hora de partir. Mientras caminaba hacia los camiones, vi a don Carlos parado en la distancia, observando el operativo con ojos llenos de preocupación. La expedición hacia el bosque fue tensa. Los hombres de Vega llevaban armas tranquilizantes, redes y jaulas portátiles. Hablaban sobre los lobos como si fueran criminales peligrosos, no como los animales protegidos que eran. El problema con estos animales, decía uno de los agentes, es que una vez que pierden el miedo, se vuelven impredecibles. Es mejor relocalizarlos antes de que mate a alguien. Los lobos mexicanos no atacan a los humanos, dije, incapaz de mantener silencio. Normalmente no, respondió Vega, pero estos no son normales. Tenemos reportes de que han desarrollado comportamientos PAC altamente organizados, casi como si tuvieran liderazgo. La manera en que dijo la palabra liderazgo me hizo sospechar que sabía más de lo que admitía. ¿Era posible que supiera sobre Lucía? Guié al grupo por los senderos menos directos que conocía, esperando ganar tiempo. Pero eventualmente llegamos al área donde había tenido mis encuentros con Lucía y su manada. Los reportes indican alta actividad en esta zona, dijo Vega, consultando un mapa. Estableceremos un perímetro aquí. Mientras los hombres desplegaban su equipo, me alejé discretamente hacia el claro donde había conocido a Lucía. Tenía que advertirle, tenía que encontrar alguna manera de protegerla. Pero cuando llegué al claro, me encontré con una escena que me heló la sangre. Lucía estaba allí, pero no estaba sola. Un hombre alto, vestido con ropa de expedición cara, la tenía agarrada del brazo. Ella luchaba contra él, emitiendo sonidos de angustia que me partieron el corazón. Los lobos rodeaban al hombre, gruñendo amenazadoramente, pero no atacaban. Era como si entendieran que cualquier agresión hacia el intruso podría lastimar a Lucía. «¡Suéltela!», grité, saliendo de entre los árboles. El hombre se giró hacia mí, y pude ver su rostro claramente. Era de unos 40 años, con facciones europeas y ojos fríos, que no mostraban ni sorpresa ni miedo al estar rodeado de lobos. «Doctor Hernández, supongo», dijo en español con acento extranjero. «Justo la persona que quería ver. ¿Quién es usted? ¿Qué le está haciendo a la niña?» «Mi nombre es Dr. Klaus Zimmermann. Soy investigador de comportamiento animal y he estado siguiendo este caso extraordinario durante meses». «Suéltela ahora mismo. Doctor, esta niña representa el caso más importante de cría feral en décadas. Su adaptación al comportamiento lupino es revolucionaria. Debería estar en un laboratorio siendo estudiada, no corriendo libre por el bosque». La furia que sentí en ese momento fue como nada que hubiera experimentado antes. «Es una niña, no un espécimen de laboratorio». «Es un fenómeno», replicó Zimmermann, «y gracias a usted finalmente pude localizarla. Sus visitas regulares crearon un patrón que fue fácil de rastrear». Me di cuenta con horror de que mi deseo de proteger a Lucía había sido precisamente lo que había puesto en peligro. «¿Fue usted quien llamó a la Procuraduría?» «Por supuesto. Necesitaba una manera de capturar a toda la manada sin interferencia local. Una vez que los lobos estén en cautiverio, será mucho más fácil estudiar su relación con la niña». Lucía luchó más fuerte contra su agarre y esta vez logró morder la mano de Zimmermann. Él gritó y la soltó momentáneamente. Inmediatamente los lobos se movieron, formando un círculo protector alrededor de ella. «¡Lucia, corre!», grité, pero ella no corrió. En lugar de eso, se giró hacia mí con esos ojos dorados llenos de determinación. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Emitió un aullido largo y profundo, un sonido que era parte humano, parte lobo y completamente salvaje. El sonido resonó por todo el bosque y fue respondido inmediatamente por aullidos que venían de todas las direcciones. Dios mío,
murmuró Zimmerman, mientras el sonido de pasos se acercaba desde todas las direcciones. Está llamando a toda la manada. Lo que sucedió después fue algo que desafió todo lo que creía saber sobre los lobos. No era solo la manada de Lucía la que respondió a su llamada. Era como si todos los lobos de la montaña hubieran escuchado su grito de auxilio. En cuestión de minutos, estábamos rodeados por al menos 20 lobos adultos, todos convergiendo hacia el claro, pero no mostraban agresión hacia mí. Sus ojos estaban fijos en Zimmerman, quien comenzó a retroceder lentamente. «Esto es imposible», murmuró. «Los lobos no se comportan así, no pueden coordinarse a esta escala». «No conoce a esta familia», dije, acercándome lentamente a Lucía. «No conoce lo que el amor puede hacer». Fue entonces cuando llegaron los hombres de Vega. Los escuché gritando en la distancia, acercándose hacia el sonido de los aullidos. Zimmerman sonrió. «Sus amigos van a ayudarme a capturar a todos estos animales», dijo, «y a la niña también». Pero había subestimado tanto a los lobos como a Lucía. Cuando los primeros agentes entraron al claro, se encontraron con una escena que los dejó paralizados. Lucía estaba parada en el centro del claro, rodeada por una manada de lobos que la protegían como si fuera su cachorro más preciado. Pero más impresionante aún era la forma en que me había incluido en su círculo de protección. Los lobos me habían permitido acercarme a ella, reconociendo de alguna manera que yo era parte de su familia extendida. «¡No disparen!», gritó Vega cuando vio a sus hombres levantar las armas tranquilizantes. «¡Hay una niña!». «¡Exacto!», gritó Zimmerman. «La niña que ha estado perdida durante 3 años. Finalmente la encontramos». Pero Vega no estaba celebrando. Estaba observando la escena con ojos de profesional, evaluando la situación. Los lobos no mostraban agresión hacia los humanos, solo protección hacia la niña. Y la niña claramente no quería ser rescatada. «Doctor Hernández», dijo Vega lentamente, «¿puede explicarme qué está pasando aquí?» «Comandante», dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, «esta niña ha sobrevivido durante 3 años en la naturaleza. Estos lobos la han cuidado, la han protegido, la han amado. Separarla de ellos ahora sería lo correcto», interrumpió Zimmerman. «Es una niña humana, pertenece a la civilización». En ese momento, Lucía hizo algo que cambió todo. Se acercó a mí, tomó mi mano y luego caminó hacia Vega. Los lobos la siguieron, pero mantuvieron una distancia respetuosa. Cuando estuvo frente al comandante, Lucía lo miró directamente a los ojos y dijo con una voz pequeña pero clara: «No lastimar familia». Vega se quedó sin aliento. «¿Habla español?» «Poco», respondió Lucía. «Aprendí de amigo», me señaló. «Niña», dijo Vega, arrodillándose para estar a su altura, «¿sabes quién eres?» Lucía asintió. «Lucía, pero también soy...». Hizo un sonido que era parte aullido, parte palabra. «Soy hija de 2 familias. ¿Quieres venir con nosotros? ¿Regresar al pueblo?» Lucía miró hacia los lobos, luego hacia mí y finalmente hacia Vega. «¿Familia segura? ¿Tu familia de lobos?» «Sí». Vega se quedó en silencio durante un largo momento. Finalmente se puso de pie y se giró hacia Zimmerman. «¿Tiene alguna autorización legal para estar aquí?» «Soy investigador internacional y esta niña...». «¿Tiene autorización legal?», repitió Vega firmemente. «Bueno, no específicamente, pero...». «Entonces está usted arrestado por intrusión en una reserva natural protegida e intento de secuestro». Mientras 2 de sus hombres arrestaban a Zimmerman, quien protestaba furiosamente, Vega regresó su atención a Lucía. «Pequeña», dijo suavemente, «tienes un abuelo que te ama mucho. ¿Te gustaría verlo?». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «¿Abuelo Carlos?» «Sí. Él nunca dejó de buscarte». Lucía miró hacia los lobos, que habían estado observando toda la interacción en silencio. El líder de la manada se acercó a ella, y tuvieron lo que claramente fue una conversación silenciosa.
Después de varios minutos, Lucía se giró hacia nosotros. «Voy a ver, abuelo, pero regreso. Esta es mi familia también». «¿Estás segura?», preguntó Vega. «Sí, pero…» Lucía me miró directamente. «Amigo viene conmigo. Él entiende». Vega me miró inquisitivamente. «Doctor, haré lo que sea necesario para protegerla», dije. «A ella y a su familia». «Ambas familias», corrigió Lucía. Y así comenzó la parte más difícil de esta historia extraordinaria. Lucía accedió a regresar al pueblo, pero solo temporalmente, y solo si podía mantener contacto con su manada. Los lobos, de alguna manera, entendieron el arreglo y se retiraron hacia la espesura del bosque. Pero el líder de la manada se quedó un momento más. Se acercó a mí, me miró directamente a los ojos y por primera vez no vi cautela o evaluación en su mirada. Vi gratitud, vi reconocimiento, vi aceptación. Entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Se acercó más, inclinó la cabeza y me permitió tocarlo. Era un gesto de confianza tan profundo que me hizo lagrimear. «Gracias», le susurré. «Gracias por cuidarla». El lobo emitió un sonido suave, casi como un murmullo de aprobación, y luego se alejó hacia el bosque. Cuando regresamos al pueblo, don Carlos estaba esperando. Su reacción al ver a Lucía fue algo que nunca olvidaré. Lloró, rió, y la abrazó como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Mija», le susurró, «pensé que nunca te volvería a ver». «Nunca me fui realmente, abuelo», respondió Lucía, abrazándolo fuerte. «Solo encontré más familia». Esa noche, mientras Lucía se adaptaba lentamente a estar dentro de una casa después de 3 años, me senté con don Carlos en su jardín. El anciano no podía dejar de mirarla, como si temiera que desapareciera de nuevo. «¿Realmente va a regresar al bosque?», me preguntó. «Parte de ella nunca lo dejó», respondí. «Pero ahora tiene la oportunidad de elegir, de tener ambas familias. ¿Y usted? ¿Cuál es su papel en todo esto?». Lo pensé durante un largo momento. «Soy el puente», dije finalmente. «El traductor entre dos mundos. Y haré todo lo que pueda para asegurarme de que ella pueda vivir en ambos». Don Carlos asintió. «Entonces usted es parte de la familia también». Mientras miraba hacia la montaña, donde sabía que una manada de lobos esperaba pacientemente el regreso de su hija adoptiva, me di cuenta de que tenía razón. Había comenzado este viaje como un veterinario tratando de salvar animales heridos, pero había terminado como parte de una familia que desafiaba todas las definiciones convencionales del amor, la lealtad y la supervivencia. La historia de Lucía y su manada había terminado, pero en realidad era solo el comienzo, porque ahora tenía una misión más grande: proteger no solo a una niña extraordinaria, sino a la familia más leal que había conocido jamás. Y mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, escuché el sonido distante de aullidos llevados por el viento. Era la manada, llamando a casa a su hija perdida. Y por primera vez en años, ella podría responder, sabiendo que tenía no una, sino 2 familias que la amarían incondicionalmente. En el mundo, hay quienes se reirían de la idea de que una niña humana pueda ser criada por lobos. Pero aquellos que hemos sido testigos de este milagro sabemos la verdad, que el amor no conoce especies, que la familia se define por el cuidado y la protección, y que a veces las conexiones más profundas se forman en los lugares más inesperados. Lucía había encontrado su lugar en 2 mundos, y yo había encontrado mi propósito como guardián de esa conexión extraordinaria. La manada se había arrodillado ante mí no por dominación, sino por reconocimiento. Habían visto en mí a alguien que entendía que su hija humana era tan preciosa para ellos como lo era para su familia biológica. Y en ese reconocimiento mutuo habíamos formado una alianza que protegería a Lucía por el resto de su vida, permitiéndole ser exactamente lo que era: una niña salvaje que había encontrado el amor en el lugar más improbable,
y una familia que trascendía todas las barreras entre el mundo humano y el salvaje. Su historia continuaría, pero ahora con la certeza de que nunca más estaría sola y que siempre tendría a alguien luchando por su derecho a elegir su propio destino, ya fuera en el bosque con su manada o en el pueblo con su abuelo, o mejor aún, con ambas familias, creando un nuevo tipo de armonía entre el mundo civilizado y el salvaje, una armonía que solo podía existir a través del amor incondicional y la aceptación mutua. La niña salvaje había encontrado su lugar en el mundo, y el mundo había encontrado en ella una lección sobre lo que realmente significa la familia.